Hola, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias del adulterio para el adúltero. Fíjate, las consecuencias del adulterio para el adúltero. Para ello vamos a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículo 32 en adelante. La palabra de Dios dice: al que comete adulterio le hace falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenza conseguirá y nunca podrá borrar esa mancha. Hasta ahí dejamos. Ahora vamos a pensar en lo que dice la palabra de Dios en otro versículo también, en Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, que todos respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjese lo que dice que todos respeten el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros que estamos casados respetemos el matrimonio. Pero no solo es respetar, sino que tenemos que mantener la fidelidad conyugal. Y la palabra de Dios dice que los que no respeten y los que no mantengan la fidelidad conyugal, entonces dice, a esos los va a juzgar Dios. Menciona a los fornicarios y a los adúlteros. Fíjese qué terrible esa advertencia que la palabra de Dios nos dice. Ahora, pero hay muchos que saben eso. Y la pregunta es que, aún sabiendo lo anterior, ¿por qué es tan atractivo el adulterio? Voy a poner entre comillas esto. Para muchos existen dos dichos terribles que pueden ilustrar la respuesta a esta pregunta. El primero dice que lo prohibido sabe mejor. Fíjese. Y lo segundo es que muchos dicen que es lo prohibido lo que más se desea. Si nosotros nos recordamos de Adán y Eva, vamos a ver que por desear y por querer lo prohibido fue que ellos pecaron. Entonces quiere decir de que lo prohibido que tú deseas, que tú crees que es lo que sabe mejor, te va a llevar a pecar, te va a llevar a un desenlace fatal, como lo dice el libro de Hebreos, antes de mencionar el de Proverbios que leímos. Dice que a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. Fíjese qué terrible es esto del adulterio o de la fornicación. Entonces, recordemos que por culpa de desear lo prohibido fue el pecado. Entonces, el adulterio es pecado. Y si deseamos el adulterio, entonces estamos mal en realidad. Ahora, como cristianos podemos nosotros también alegar y objetar a estas dos afirmaciones. Pero si lo vemos, estas solo son unas cuantas racionalizaciones basadas en las verdaderas inclinaciones e intenciones pecaminosas que el ser humano tiene por naturaleza. Ahora aquí voy a aclarar una cosa. No es que esté excusando a algún adúltero. No, no me malinterpretes, solo estoy revelando lo que en realidad hay dentro del corazón humano de aquellos hombres, mujeres que todavía no se han arrepentido ante el Señor. Y en realidad todos los seres humanos tenemos inclinaciones al pecado, porque ese es el punto medular, el punto, vamos a decirlo así, neurálgico de nuestra naturaleza humana. Pues la naturaleza humana está inclinada al pecado, a desear aquello que nos lleva al pecado. Ese es el asunto. Entonces, el Señor Jesús lo dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dijo que porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Fíjese lo que sale de dentro del corazón humano. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades salen de dentro, dice el Señor, y contaminan el ser. O sea, de adentro sale todo eso malo. No es que solo deseemos
el pecado, sino que ya hay una raíz del pecado que cuando nos exponemos a él, no queda más que sucumbir si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y aún muchos que aparentemente tienen el Espíritu Santo sucumben ante el pecado. Es porque quizás no han nacido de nuevo o porque no conocen al Señor. Pero vamos a seguir. O sea, quiere decir que todos tenemos adentro esa naturaleza inclinada al mal. Y es la que nos lleva a cometer locuras. Y muchas de ellas sin pensar en las consecuencias que podríamos experimentar. También quiere decir que no es que lo prohibido sea lo mejor o lo que más se desee, es el pecado mismo arrastrando al ser humano a su propia decadencia y autodestrucción por no poder controlarse, lo que decía. Por eso la Biblia dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. O sea, veamos al adulterio no simplemente como eso, sino que veámoslo como un pecado que va en contra del cuerpo. Y recordemos que ahora si los que somos cristianos, ya nuestro cuerpo, dice, es el templo y la morada del Espíritu de Dios. Quédese con eso. Desde ya nosotros podemos ver que esto del adulterio es algo serio. Tanto así que quien se expone a ello tendrá graves consecuencias. Por eso el tema, consecuencias para el adúltero. Y fíjese que esas consecuencias no solo van a ser para su propia vida, sino también para su matrimonio, para su familia, aún para su iglesia y para su entorno. La Biblia dice, ¿pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así le sucede a quien va tras la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. Proverbios capítulo 6, versículos 27 al 29. Fíjate, claramente vemos que no es que lo prohibido sea lo mejor o lo que más se desee, como ya dijimos. En otras palabras, eso no es la mejor opción. Pues el adulterio es jugar con fuego. Y recuerde que todo aquel que juega con fuego no va a quedar impune a ello. Más bien se va a quemar. Y no solo se va a quemar él, sino que va a provocar un incendio. La Biblia dice, y si es sorprendido, pagará 7 veces y tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. Fíjese lo que provoca el fuego del adulterio en la vida de todo aquel que cae en él. Es por eso que todo adulterio tiene que esconderse para no ser quemado. Ahora, el adúltero no puede presumir lo que está haciendo, pues hacerlo significará actuar locamente. Terrible, terrible eso. Ahora, llegados a este punto, debemos entender lo que el versículo principal nos dice. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 32, pero vamos a hacerlo en esta ocasión en la versión NTV. Y dice, el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Esta versión nos dice que el que comete adulterio es un necio. Aparentemente nosotros decimos que solo los niños son los necios. O sea, el hombre necio se comporta como un niño. ¿Y cómo son los niños? No tienen una madurez. Ya lo vamos a ver. En otras palabras, vamos a decir que hay adultos que se destruyen a sí mismos gracias a su necedad. También, y en la versión que usamos, al inicio dice que el adúltero o que al adúltero le hace falta sensatez. O sea, es otra forma de decir lo que la NTV nos dice.
¿Qué quiere decir? O sea que esto significa que no tienen buen juicio. El hombre necio es aquel que le falta prudencia. Cree que la tiene. El adúltero cree que tiene prudencia, que es prudente, porque esconde lo que está haciendo en lo oculto, pero al final vamos a ver de que no va a ser así. Y por otro lado, el hombre necio es el que no tiene madurez en sus actos y decisiones. Y fíjense, aquí vamos a ver otra cosa. Muchos adúlteros podrían alegar a esto. Y muchos dicen, yo me puedo controlar y sé hasta dónde puedo llegar. Pero ya vimos que el adulterio es un fuego que viene desde adentro, de nuestro propio corazón, quemando todo a su paso y causando heridas profundas, vergüenza y manchando matrimonios con una tinta difícil de borrar. Pues nadie que esté cometiendo cosas en lo oculto va a quedar para siempre impune. La Biblia dice, no hay nada escondido que no haya de ser descubierto. Lucas 18:17. Eso es terrible, amigo. Fíjate que no hay delito que pueda ser ocultado para siempre. Siempre habrá algo que revele el hecho. Siempre, siempre va a ser revelado. Por eso dice la Biblia con respecto al adulterio, y lo vamos a aplicar ahí. A muchos el adulterio los ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han muerto por causa del adulterio. La casa del adulterio va camino al sol, que baja a la morada de la muerte. Así es todo aquel que va a la casa del adulterio. Amigos que me escuchan hoy, es preciso poner atención. Quizás ya caíste o estás a punto de caer en este terrible juego del adulterio. Pero hay solución todavía, y eso es huir. Aquí no es cobarde el que huye o el que corre. Más bien el que huye le da valor, respeto e integridad a su matrimonio. Y al final recibirá un gran premio. Pero quizás humanamente podrá ser imposible huir. Simplemente o estás o te sientes tan involucrado que no piensas que haya solución. Pero la solución se llama Jesucristo. La Biblia dice, escucha el consejo y acepta la corrección, así serás sabio en tu vejez. Proverbios 18:20. Ahora yo te invito a que oremos a nuestro Señor Jesucristo. Si tú has caído en este terrible fuego, en este terrible juego y fuego, yo te invito a que hagas lo siguiente. Dile al Señor así: Señor, prometo solemnemente ante ti asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios y aprenderla cada día yo también, como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy dispuesto a dar hasta mi vida por ella como lo hiciste tú por mí. En el nombre de Jesús. Amén.